El aire matutino en la Academia Militar de Westbrook era cortante y frío, del tipo que hacía que el aliento se elevara como humo de un campo de batalla. Una fina capa de niebla se aferraba al terreno de desfile perfectamente mantenido, envolviendo los edificios centenarios en un blanco fantasmal. La bandera estadounidense colgaba inmóvil contra su asta, esperando la primera brisa del día. La academia se erguía como lo había hecho desde después de la Guerra del Golfo, una fortaleza de tradición, disciplina y la promesa de excelencia militar. Desde la ventana de su oficina panelada en roble, el coronel Marcus Whitaker observaba el terreno vacío, con una taza de café humeante calentando sus manos curtidas. A los 62 años, su postura recta como un poste no traicionaba nada del metralla aún alojada cerca de su espina dorsal, un recuerdo de tormenta del desierto. Las paredes a su alrededor guardaban las evidencias de una vida dedicada al servicio, fotos con presidentes, insignias de Rangers, medallas de campaña arregladas en perfecto orden. Su reflejo en el vidrio de la ventana revelaba el rostro de un hombre que había visto 3 guerras y enterrado a demasiados amigos. No están listos, murmuró para sí mismo, pensando en la clase actual de cadetes. Jóvenes hombres y mujeres que nunca habían oído un disparo en ira, nunca habían sentido el peso de decisiones de mando que enviaban a otros al peligro. Brillantes en el papel, perfectos en los ejercicios, pero no probados por el fuego. Su intercomunicador zumbó. Coronel, la capitana de corbeta Hall ha llegado. Whitaker asintió para sí mismo. Hágala pasar. Tal vez ella cambiaría eso. Al otro lado de la academia, los cadetes se reunían en el terreno de desfile. Formación matutina, filas nítidas de uniformes planchados, botas pulidas y rostros expectantes. Se mantenían en rígida atención, con rumores circulando sobre su nueva instructora de entrenamiento físico. Escuché que es una veterana de guerra decorada, susurró un cadete a otro. Mejor que no sea otra gritona, respondió otro. Ya tuve suficiente de eso con el sargento Miller. El cadete Jason Reynolds se mantenía al frente de la formación, su postura impecable, su uniforme impecable. Como líder de escuadra, se enorgullecía de dar el ejemplo. A los 24 años, con una mandíbula fuerte y el porte confiado de un militar de tercera generación, Jason ya se comportaba con la autoridad de un oficial. Su padre, el general de división Thomas Reynolds, comandaba la 10ª División de Montaña. Su abuelo había liderado hombres en Insan. La excelencia militar corría en su sangre, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Atención, ladró el cadete senior, y la formación se enderezó aún más mientras el coronel Whitaker se acercaba con una figura a su lado. Lo que los cadetes vieron no era lo que esperaban. La capitana de corbeta Eleanor Lee Hale caminaba con una confianza tranquila, su paso medido y deliberado. Sin fanfarronería, sin tácticas de intimidación. Vestía un simple chándal gris en lugar de un uniforme de gala, su cabello oscuro recogido en un moño reglamentario. El único rasgo notable era una delgada cicatriz pálida que curvaba a lo largo de su cuello, desapareciendo bajo su cuello. A los 36 años, su rostro tenía el aspecto curtido de alguien que había pasado años bajo un sol implacable. Sin embargo, sus ojos permanecían claros y alerta, escaneando constantemente su entorno. Cadetes, la voz del coronel Whitaker se extendió por la formación sin esfuerzo. Esta es su nueva instructora de entrenamiento físico, la capitana de corbeta Eleanor Hale. Un murmullo de susurros recorrió las filas. Capitana de corbeta, ese era un rango naval equivalente a un mayor del ejército, no el rango usual para una instructora de entrenamiento físico. La comandante Hall trae una extensa experiencia de campo a Westbrook. Le darán toda la cortesía y respeto debido a su rango y posición. Comandante, son todos suyos. Eleanor dio un paso adelante mientras Whitaker se iba. Examinó la formación con una mirada medida que parecía catalogar cada rostro, cada postura, cada reacción. Cuando habló, su voz fue calmada, ni alta ni baja. La voz de alguien que sabía que sería escuchada sin gritar. Buenos días, cadetes. Tenemos mucho que lograr juntos en las próximas semanas. Hoy, estableceremos bases. 12 vueltas alrededor del perímetro. Equipo completo.
Jason movió su peso ligeramente. Señora, típicamente comenzamos con protocolos de estiramiento antes. En mi experiencia, Cadete Bema lo interrumpió sin elevar la voz. Los enemigos no esperan a que te estires. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Pero si lo prefieres, puedes realizar ejercicios de estiramiento extra después de que todos los demás terminen. Varios cadetes fallaron en suprimir sonrisas. La mandíbula de Jason se tensó casi imperceptiblemente. 12 vueltas comienzan ahora. La formación se rompió, los cadetes acomodándose en su carrera alrededor del perímetro de media milla. El Ellanar se unió a ellos, manteniendo un ritmo constante al final del grupo, observando forma y resistencia sin comentario. Para la cuarta vuelta, la formación se había extendido como un acordeón, los corredores más fuertes adelantándose, los que luchaban quedándose atrás. Jason mantenía su posición al frente, su paso confiado, apenas sudando. A su lado corría el cadete Mackelchan, un estudiante táctico brillante con sueños de inteligencia del ejército. Varias zancadas detrás de ellos, la cadete Annie Prescott mantenía un ritmo constante, su expresión enfocada y determinada. ¿Quién se cree que es?, murmuró Jason entre respiraciones controladas. 12 vueltas de inmediato. Sin calentamiento adecuado, ni siquiera vistiendo un uniforme apropiado. Michael igualó su ritmo. Capitana de corbeta, sin embargo, ese no es un rango que le den a maestras de gimnasio. Probablemente alguna oficial de escritorio que necesita experiencia de campo para ascenso, respondió Jason. Mírala. Sin presencia de mando, sin autoridad. Mi padre dice que las oficiales mujeres están siendo ascendidas rápidamente ahora. Política sobre mérito. En la octava vuelta, Jason notó algo inquietante. Mientras muchos cadetes mostraban signos de fatiga, respiración más pesada, ritmo más lento, el Ellanar mantenía el mismo ritmo constante con el que había empezado. Su respiración permanecía controlada, su forma económica, sin desperdiciar energía. No corría para impresionar a nadie. Corría como alguien que había aprendido que la resistencia significaba supervivencia. Para la vuelta final, incluso Jason sentía el ardor en sus piernas, la opresión en su pecho. El Ellaner, sin embargo, parecía que podía hacer otras 12 sin dificultad. Mientras completaban la carrera, ella se movió al frente, observando la condición de cada cadete mientras terminaban. Formen una línea, ordenó una vez que todos habían completado el circuito. Posiciones de recuperación. Mientras los cadetes recuperaban el aliento, ella caminó por la línea, haciendo pequeños ajustes a la postura, ofreciendo comentarios breves sobre la forma. Cuando llegó a Jason, se detuvo. Tu zancada es demasiado larga en secciones cuesta arriba, dijo en voz baja. Acortar tu paso en un 20% conservaría energía y mantendría la velocidad. Aprendí eso cargando heridos a través del Hindu Kush. Antes de que Jason pudiera responder, ella había seguido adelante. La referencia casual a experiencia de combate colgaba en el aire entre ellos como un explosivo sin detonar. Más tarde en el comedor de la academia, Jason se sentó con Michael y Annie, picoteando un plato de huevos reglamentarios y tostadas. La sesión de entrenamiento de la mañana había dejado un sabor amargo que la comida no podía borrar. Es diferente, dijo Annie, rompiendo el silencio. Jason pinchó sus huevos. Diferente no significa mejor. ¿A quién le importa si puede correr? El entrenamiento físico no es liderazgo en combate. Michael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La busqué en el directorio. No está listada bajo el profesorado regular. Solo hay una mención de estatus de instructora especial en un nivel de autorización de seguridad que no pude acceder. Mi papá podría averiguarlo con una llamada, dijo Jason, pero no hizo movimiento para alcanzar su teléfono. Annie lo estudió sobre su taza de café. Te molesta porque te corrigió frente a todos. Me molesta porque trata el entrenamiento físico como si fuera algún tipo de indoctrinación de operaciones especiales, respondió Jason. Las mujeres ni siquiera han sido permitidas en roles de combate por tanto tiempo. No hay manera de que tenga el tipo de experiencia que insinúa. La capitana Nichols es una mujer, señaló Annie, refiriéndose a su instructora de operaciones tácticas.
2 tours en Irak. Eso es diferente, insistió Jason. Roles de apoyo probablemente. Mira, hay una razón por la que no hay mujeres en Delta Force o en las unidades de guerra naval especial. Los estándares físicos son imposibles para ellas. Annie levantó una ceja. Imposibles o simplemente no permitidos hasta recientemente. Jason empujó su bandeja. Confía en mí. Mi padre conoce a todo comandante de combate mayor en el servicio. Si tuviera alguna experiencia de combate real, él conocería su nombre. A millas de la academia, en un apartamento escasamente amueblado, el Eleanor Hall se sentó en un pequeño escritorio, una sola lámpara proyectando una luz dura sobre la superficie. Ante ella yacía un diario de cuero desgastado y una pequeña caja de madera, sus dedos trazaron el borde de la caja antes de abrirla lentamente. Dentro, acurrucada en terciopelo, yacía una estrella de plata, la tercera decoración más alta de la nación por valor en combate. No tocó el metal. Ya no lo hacía. En cambio, abrió el diario, pasando a una página marcada con una fotografía descolorida. 5 hombres y una mujer, ella misma, de pie ante un helicóptero, rostros polvorientos, expresiones sombrías pero determinadas. En la tinta descolorida, provincia de Helmand, equipo 6, operación vuelo del Garza. El Eleanor cerró los ojos en la academia. El apartamento, el día presente, todo se disolvió. El aire en la provincia de Helmand sabía a polvo y cordita. Las balas silbaban por encima mientras Eleanor y el teniente Daniel Brooks se movían en avances sincronizados hacia el helicóptero derribado. La emboscada talibán había venido sin aviso, atrapando a su equipo de extracción expuesto por 3 lados. 2 heridos adentro, gritó Brooks por la radio. Walls está herido grave. El Eleanor señaló comprensión, luego apuntó a la ruta de flanqueo que tomarían. No se necesitaban palabras, habían practicado esto incontables veces, habían operado juntos en 17 misiones previas. Brooks asintió una vez, sus ojos mostrando confianza absoluta en su juicio. Se movieron como una sola unidad, cubriéndose mutuamente a través de fuego y movimiento alternos. Cuando llegaron al helicóptero, Eleanor proporcionó fuego de cobertura mientras Brooks evaluaba a los heridos. Walls necesita evacuación inmediata. Reportó Brooks, su voz tensa. Sangrado arterial en la pierna. Eleanor mantuvo la radio. Cierre actual. Este es Ghost 6. 2 heridos, 1 crítico. Solicito evacuación inmediata en LZ secundaria. La radio crepitó con confirmación mientras Eleanor ayudaba a Brooks a aplicar un torniquete en la pierna destrozada de Walls. El rostro del joven Seal se había vuelto gris por la pérdida de sangre, pero sus ojos permanecían enfocados, determinados. Quédate con nosotros, Walls, ordenó ella. Es una orden. Sí, señora, logró decir a través de dientes apretados mientras se preparaban para moverse, el silbido distintivo de un RPG rasgó el aire. La cabeza de Eleanor se levantó, rastreando el sonido hasta su fuente. RPG abajo, gritó, pero Brooks ya se movía, no abajo, sino hacia ella, su cuerpo chocando contra el de ella con fuerza aplastante, empujándola detrás del tren de aterrizaje del helicóptero mientras el mundo explotaba en fuego y metralla. La explosión los arrojó a ambos hacia atrás. Las orejas de Eleanor zumbaban con intensidad ensordecedora mientras se ponía de pie. Sus manos encontraron a Brooks, lo rodaron. Su chaleco había atrapado la mayor parte de la metralla, pero un pedazo Jagged había encontrado el lado desprotegido de su cuello. La sangre pulsaba entre sus dedos mientras aplicaba presión. Médico, gritó, todo protocolo de radio olvidado. Hombre caído. Brooks agarró su muñeca con fuerza sorprendente, sus ojos fijos en los de ella. El equipo, jadeó. Sácalos, Hal. Llévalos a casa. Todos vamos a casa, insistió ella, presionando más fuerte en la herida. Quédate conmigo, Daniel. Sus labios formaron palabras que ella no podía oír sobre los disparos, pero las leyó claramente. Es una orden. Luego su agarre se aflojó, y algo vital se desvaneció de sus ojos, dejando atrás solo un reflejo del cielo afgano.
Los ojos de Eleanor se abrieron de golpe, su mano moviéndose inconscientemente a la cicatriz en su cuello. Su propio recuerdo de ese día, metralla del mismo RPG que se llevó a Brooks. Había recibido la estrella de plata por lo que pasó después. Reorganizando el equipo, estableciendo un perímetro defensivo, coordinando la evacuación de los heridos mientras llamaba soporte aéreo, todo con un pedazo de metal incrustado en su cuello. El metal no significaba nada comparado con la pérdida. Brooks había sido el mejor oficial con el que había servido, y su orden final de liderar se había convertido en su principio guía. Cerró el diario y devolvió la caja a su estante. Mañana probaría a otro grupo de aspirantes a líderes. No les fallaría, incluso si aún no entendían lo que tenía que enseñar. La mañana siguiente amaneció gris y lúgubre, con lluvia cayendo a chorros por los terrenos de la academia, convirtiendo el terreno de desfile en una extensión fangosa. Perfecto. Eleanor se paró al borde del campo de entrenamiento, impertérrita por el diluvio. Su expresión permaneció neutral mientras los cadetes se reunían, gotas de lluvia corriendo por sus rostros, uniformes ya empapados. Hoy, anunció una vez que se habían formado, nos enfocamos en movimiento táctico bajo condiciones adversas. En el campo, no eliges tu clima o terreno. La misión continúa sin importar. Señaló al curso de obstáculos que había modificado durante la noche. Alambre de púas bajo sobrepozos de lodo, vigas de equilibrio estrechas resbaladizas por la lluvia, paredes de escalada con asideros mínimos. Esto no es sobre alardear o romper récords, continuó. Esto es sobre progreso metódico bajo presión. Allá afuera, señaló al horizonte. Apresurarse mata gente. Precisión y disciplina salvan vidas. Jason examinó el curso con desdén apenas velado. Señora, las regulaciones especifican que el entrenamiento de obstáculos debe posponerse durante condiciones climáticas severas por razones de seguridad. Eleanor se volvió hacia él lentamente, lluvia corriendo por su rostro. Cadete Reynolds, ¿te preocupa la seguridad o ensuciar tu uniforme? Unas risas ahogadas surgieron de la formación. El rostro de Jason se sonrojó. Me preocupan los protocolos apropiados, señora. ¿Protocolos? Eleanor asintió pensativamente. Dime, cadete, cuando tu transporte es golpeado por un IED y estás evacuando heridos bajo fuego en un monzón, ¿qué protocolo cubre ese escenario? Jason no tenía respuesta. El terreno no se preocupa por tu nombre familiar, continuó Eleanor, su voz llegando a toda la formación pese a la lluvia. No respeta rango o protocolos. Te prueba por igual, sin misericordia ni favoritismo. Se volvió para dirigirse a todos. Primera evolución, arrastre bajo el alambre, 20 yardas. Mantengan control de arma en todo momento. Rifles de entrenamiento han sido colocados en la línea de salida. Cuando lleguen al final, recuperen posición de pie y regresen a la formación. Primer escuadrón, avancen. Los cadetes rompieron formación, recogiendo los rifles de entrenamiento pesados antes de tomar posiciones en la línea de salida. El primer grupo comenzó su arrastre inmediatamente, luchando con el lodo resbaladizo que parecía determinado a tragar codos y rodillas con cada movimiento. Eleanor se movió junto al curso, observando técnicas sin interferencia. La mayoría de los cadetes adoptaron un arrastre ineficiente, fallando en usar sus piernas correctamente, permitiendo que sus espaldas se elevaran demasiado, arriesgando el alambre. Cuando llegó el turno de Jason, atacó el curso con determinación, moviéndose más rápido que los otros, pero con una técnica que traicionaba su falta de experiencia real de campo. A mitad de camino, la correa de su rifle se enganchó en el alambre, deteniéndolo de golpe. Frustrado, tiró del arma, causando que el alambre rebotara y enganchara al cadete detrás de él. Eleanor apareció a su lado, arrodillándose en el lodo sin dudar. Control, no velocidad, dijo en voz baja. Lento es suave, suave es rápido. Con facilidad practicada, demostró la técnica apropiada de desenredar, luego continuó, cuando te apresuras, cometes errores. Los errores matan a tu equipo. Jason se liberó y continuó, pero su expresión se había oscurecido considerablemente. Cuando completó el curso,
lodo cubriendo cada centímetro de su uniforme, se unió de nuevo a la formación con frustración apenas contenida. Mientras la mañana progresaba, Eleanor aumentó la complejidad de los ejercicios. La lluvia se intensificó, convirtiendo el terreno de entrenamiento en un pantano que agotaba fuerza y probaba paciencia. A través de todo, mantuvo el mismo comportamiento calmado, demostrando técnicas cuando necesario, ofreciendo correcciones sin elevar la voz. Durante una breve pausa para agua, la cadete Prescott se acercó cautelosamente. Comandante Hall, comenzó Annie, ¿puedo preguntar el propósito de estos ejercicios específicos? Parecen diferentes de nuestro régimen estándar de entrenamiento físico. Eleanor la miró pensativamente. ¿Cuál es tu trayectoria profesional, cadete Prescott? Inteligencia militar, señora. Esperanzadamente operaciones de campo. Eleanor asintió. Entonces necesitas entender que la inteligencia es tan buena como el operador que la recolecta. Estos ejercicios te enseñan a pensar claramente cuando tu cuerpo grita por alivio. Te enseñan a mantener conciencia cuando cada instinto quiere que te enfoques solo en tu incomodidad. Antes de que Annie pudiera responder, la voz de Jason cortó a través de la lluvia. Con respeto, señora, estos ejercicios parecen más adecuados para entrenamiento de operaciones especiales que para preparación de oficiales. La mayoría de nosotros nos dirigimos a unidades convencionales. Varios cadetes se habían reunido alrededor, observando el intercambio con interés. Eleanor estudió a Jason por un momento, luego miró al grupo reunido. ¿Piensas que esto es entrenamiento de operaciones especiales? Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Esto es jardín de infantes comparado con lo que soportan operadores reales. La postura de Jason se endureció. Entonces tal vez nuestro tiempo estaría mejor empleado en entrenamiento relevante, señora. El desafío colgaba en el aire entre ellos. Los otros cadetes contuvieron el aliento, sorprendidos por la audacia de Jason. Eleanor lo miró en silencio. Agua de lluvia corriendo por su rostro, sus ojos nunca dejándolos de él. Luego, sin una palabra, se quitó su chaqueta de viento de instructora y se la entregó a Annie. Debajo, su camiseta se pegaba a un cuerpo delgado con músculo, no la fuerza voluminosa de un levantador de pesas, sino el poder funcional de alguien forjado a través de años de demandas del mundo real. Observen, dijo simplemente. Lo que siguió dejó a los cadetes en silencio atónito. Eleanor se movió a través del curso de obstáculos con una gracia fluida que hacía que sus intentos anteriores parecieran niños tropezando en sus primeros pasos. Navegó el lodo con mínima perturbación, su cuerpo manteniendo contacto perfecto con el suelo bajo el alambre. En la pared, ascendió con un movimiento tan eficiente que parecía fluir hacia arriba en lugar de escalar. A través de todo, su respiración permaneció controlada, su arma nunca perdiendo su posición apropiada. Completó el curso entero en menos de la mitad del tiempo del cadete más rápido, sin ninguna de la lucha o incomodidad que ellos habían mostrado. Cuando terminó, caminó de regreso al grupo, lodo cubriendo su uniforme, pero su compostura completamente intacta. ¿Suficientemente relevante para ti, cadete Reynolds?, preguntó en voz baja. Mako susurró a Annie. Eso no era entrenamiento estándar de oficiales. Annie asintió ligeramente. Nunca he visto movimiento como ese fuera de qué. Jason demandó, pero su voz carecía de su confianza usual. Imágenes de combate, respondió ella. Operadores de nivel 1. Eleanor llamó al grupo de nuevo a atención. Evolución final. Movimiento de equipo bajo el alambre con extracción simulada de baja. Los cadetes serán divididos en equipos de 4 personas. Cada equipo debe navegar el curso completo mientras lleva a un miembro herido en una camilla. Movimiento coordinado es esencial. Primer equipo Reynolds, John Prescott y Davis. Jason se encontró designado como líder de equipo con McElhaney y Davis, el cadete más grande de la clase como escuadra. Les dieron una camilla de campo estándar y un dummy de entrenamiento pesado. Señor, con todo respeto, comenzó dirigiéndose a Eleanor con el honorífico incorrecto deliberadamente. Este ejercicio comience ahora, cadete, interrumpió ella, su voz tomando un borde más duro del que habían oído antes.
Su camarada herido está perdiendo sangre mientras se queja del ejercicio. Furioso, Jason organizó su equipo, colocando el dummy en la camilla y asignando posiciones. El peso era considerable, especialmente en el lodo traicionero. Mientras se acercaban a la sección de alambre, el desafío real se hizo aparente. La camilla apenas cabía debajo, requiriendo coordinación perfecta entre los 4 miembros del equipo. Más bajo, ordenó Jason mientras luchaban bajo el alambre. Davis, mantén tu extremo abajo. Dedes, ya esforzándose bajo el peso, trató de ajustar, pero resbaló en el lodo, causando que la camilla se inclinara y casi derramara el dummy. Firme, ladró Jason. Chen, toma algo del peso de Dedes. Maniobraron lentamente, dolorosamente a través del lodo, cada yarda una batalla contra el agotamiento y los elementos. Jason, en la posición de liderazgo, se encontró creciendo cada vez más frustrado con el desempeño de su equipo. Eleanor caminó junto, observando sin comentario. Su presencia agregando a la agitación de Jason. Cuando llegaron al punto medio, ella finalmente habló. Tu equipo está luchando porque tus comandos son reactivos, no proactivos. No estás leyendo el terreno adelante. Cadete Reynolds. Estamos bien, señora, respondió Jason a través de dientes apretados. Tu herido habría sangrado hasta la muerte para ahora, contrarrestó ella calmadamente. Y Dedes está a punto de colapsar por agotamiento porque lo has posicionado incorrectamente para su altura y fuerza. Jason sintió su control deslizándose. La lluvia, el lodo, el peso de la camilla, y ahora esta mujer cuestionando su liderazgo, todo convergió en un nudo ardiente de ira. Tal vez le gustaría demostrar la técnica apropiada, señora, dijo, voz gruesa con sarcasmo. Lo haría, respondió ella uniformemente. Pero aprendí hace mucho que algunas lecciones deben ser experimentadas, no demostradas. Mientras luchaban a través de la sección final, el pie de Dedes cedió completamente. La camilla se ladeó y al tratar de compensar, Jason también perdió el equilibrio. Mientras tropezaba, Eleanor se movió para estabilizar la camilla desde su lado. Algo en Jason se rompió. En un momento de pura frustración, se enderezó abruptamente, su hombro conectando con el pecho de Eleanor, empujándola hacia atrás al lodo. La acción fue instintiva, no planeada, pero inconfundiblemente deliberada. El tiempo pareció detenerse. Los otros cadetes se congelaron en su lugar, shock evidente en sus rostros. Incluso Jason parecía atónito por su propia acción, el color drenándose de su rostro mientras se daba cuenta de lo que había hecho. Eleanor yació en el lodo por solo un momento, luego se levantó con calma deliberada. Lodo cubría su uniforme, rayaba su rostro, pero sus ojos, esos eran diferentes ahora. La reserva profesional había desaparecido, reemplazada por algo frío y evaluador. No ira, sino la mirada calculadora de un depredador evaluando una amenaza. El cambio fue sutil pero profundo, y cada cadete lo sintió. Esta no era la mirada de una instructora. Era la mirada de alguien que había enfrentado la muerte y la había repartido a cambio. Ejercicio terminado, dijo, su voz tranquila, pero Karen una autoridad que silenció todo el campo. Todos los cadetes excepto Reynolds regresen a los barracones y limpien. Mientras los otros partían hesitantemente, lanzando miradas nerviosas de vuelta a Jason, Eleanor se acercó a él lentamente. Se detuvo a un brazo de distancia, estudiándolo con esa mirada inquietante. ¿Sabes lo que acabas de hacer, cadete?, preguntó. Jason se mantuvo en atención rígida, ojos al frente. Asalté a mi oficial superior, señora. Acepto cualquier castigo. No, lo interrumpió. En términos tácticos, lo que acabas de hacer fue comprometer a todo tu equipo. En el campo, tu acción habría dejado al herido expuesto, desorganizado a tu equipo y probablemente resultado en bajas adicionales. Dio un paso más cerca, su voz bajando para que solo él pudiera oír sus siguientes palabras. En mi última operación en la provincia de Helmand, un momento de frustración como ese costó la vida del mejor oficial que he conocido. Los ojos de Jason se abrieron ligeramente, el único quiebre en su postura rígida. Te reportas al curso de obstáculos a las 4:00, continuó ella, su voz regresando a su volumen normal.
Realizarás una evolución de entrenamiento especial diseñada específicamente para ti. 24 horas de operación continua. Ven preparado. Se volvió para irse, luego se detuvo. Y cadete Reynolds, trae solo lo que puedas llevar por 20 metros. Necesitarás cada onza de esa famosa resistencia familiar de la que estás tan orgulloso. Mientras el Ellanar caminaba a través del campo fangoso, espalda recta pese al lodo cubriendo su uniforme, Jason se mantuvo inmóvil bajo la lluvia. Por primera vez desde que llegó a la academia, algo akin a genuino miedo parpadeó en su rostro. De regreso en su oficina, el Ellanar se quitó su uniforme empapado de lodo y se cambió a ropa seca. Sus movimientos eran precisos, económicos, traicionando nada de la ira o frustración que una instructora normal podría sentir. En cambio, estaba calculando, planeando la evolución del día siguiente con el mismo cuidado que planearía una operación de combate. El coronel Whitaker tocó una vez antes de entrar. Examinó su apariencia en el piso marcado de lodo con una ceja levantada. Acabo de tener una conversación interesante con la cadete Prescott, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Algo sobre un incidente durante el entrenamiento. Eleanor continuó organizando su equipo. Nada que no pueda manejar. Reynolds te empujó físicamente. Lo hizo. Whitaker suspiró pesadamente. Su padre va a tener gatitos cuando oiga de esto. El general de división Reynolds tiene acceso directo al jefe de Estado Mayor Conjunto, el Ellaner. Ahora, ella levantó la vista, encontrando su mirada firmemente. ¿Me estás ordenando ignorarlo? Diablos no. Whitaker respondió inmediatamente. Ese chico necesita disciplina. Pero necesito saber tu plan antes de que su padre empiece a hacer llamadas. El Ellaner asintió una vez. Voy a enseñarle lo que su padre nunca hizo. Que su nombre no lo protegerá en el campo, que la frustración mata gente y que el verdadero liderazgo viene del respeto, no del derecho. Whitaker la estudió por un largo momento. No vas a romperlo, ¿verdad, ella? Porque pese a su actitud, ese chico tiene potencial. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. No rompo gente, Marcus. Los reconstruyo. Recogió una carpeta de su escritorio. De la misma manera que tu amigo Jack Hale me ayudó a reconstruirme después de perder a mi padre. La expresión de Whitaker se suavizó al mencionar a su padre, su antiguo camarada en Tormenta del Desierto. Jack estaría orgulloso de ti, ella. No muchos sobreviven lo que tú hiciste en Afganistán, menos aún continúan para convertirse en lo que te convertiste. Ella sacudió la cabeza ligeramente. 187 operaciones de combate, Marcus. Sobreviví. Otros no. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que estos cadetes entiendan lo que cuesta el liderazgo real antes de que tengan que aprenderlo de la manera dura. Whitaker asintió solemnemente, luego se volvió para irse. En la puerta, se detuvo. Por lo que vale, creo que Brox aprobaría tus métodos. Después de que se fue, Ellaner se sentó en su escritorio, abrió la carpeta y revisó el archivo de Jason Reynolds de nuevo. Puntajes académicos perfectos, condición física sobresaliente, conexiones familiares impecables. En el papel, el candidato a oficial ideal, pero faltándole la única cosa que ninguna academia podía enseñar, la humildad que viene de la lucha genuina. Cerró el archivo y miró al terreno de desfile empapado de lluvia. Mañana sería diferente. Mañana, Jason Reynolds comenzaría a entender lo que realmente significaba liderar. Y tal vez al enseñarle, ella finalmente cumpliría la última orden que Brox le había dado, liderarlos a casa. El amanecer rompió sobre la Academia Militar de Westbrook en una sinfonía de gris y oro, el sol luchando contra nubes de lluvia persistentes. El curso de obstáculos se mantenía silencioso en charcos expectantes del diluvio de ayer, reflejando los primeros rayos tentativos de luz matutina. El lodo se había asentado durante la noche en una mezcla traicionera, no del todo líquida, no del todo sólida, perfecta para la lección que Watid. La capitana de corbeta Eleanor Hall llegó a las 0445, 15 minutos antes de la hora designada. Se movió con la misma confianza a medida que marcaba todas sus acciones. Llevando una mochila que parecía engañosamente ordinaria,
pero contenía equipo cuidadosamente seleccionado para el día adelante. Vestía BDUS estándar, su cabello recogido en su moño habitual apretado, sus botas ya salpicadas de lodo de su caminar por el campo. Tomó posición en el centro del curso y esperó, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Esto era familiar, la quietud antes de la acción, la anticipación de lo que vendría. Había estado así antes de incontables operaciones, esa misma quietud enmascarando el enfoque absoluto dentro. A las 0458, el cadete Jason Reynolds apareció al borde del campo. Se acercó con precisión militar, su uniforme inmaculado pese a la hora temprana, su propia mochila colgada sobre sus hombros. Su rostro traicionaba nada, pero la tensión alrededor de sus ojos hablaba de una noche inquieta. Reportándome como ordenado, señora, dijo, deteniéndose en atención ante ella. Ellanar lo estudió sin hablar, notando su preparación, su postura, la neutralidad calculada de su expresión. Después del incidente de ayer, claramente había decidido proyectar un porte militar perfecto. ¿Sabes por qué estás aquí, cadete Reynolds? Preguntó finalmente, su voz tranquila en la quietud de la mañana. Para recibir entrenamiento disciplinario por mis acciones de ayer, señora. No, sacudió la cabeza ligeramente. La disciplina es lo que previene las acciones de ayer. Esto no es castigo, Reynolds. Esto es educación. Señaló a su mochila. ¿Qué trajiste? Carga de campo estándar, señora. Agua, raciones, kit de primeros auxilios, calcetines de repuesto, equipo para lluvia. Bien, asintió una vez. Ahora vacíala. Confusión parpadeó en su rostro, pero cumplió, arrodillándose para extender su equipo en el suelo. El Ellanar se arrodilló opuesta a él, abriendo su propia mochila. La evolución de hoy probará más que tu resistencia física, Reynolds. Probará tu juicio, tu adaptabilidad, y lo más importante, tu habilidad para seguir dirección sin entender la misión completa. Comenzó a transferir ítems de su mochila a la de él, una radio encriptada, un mapa laminado en un estuche impermeable, una brújula con marcas inusuales, un pequeño dispositivo que parecía una unidad GPS especializada. En el campo, continuó, raramente tienes información completa. Ejecutas tu porción de la misión con las herramientas Intel proporcionadas, confiando que tu comandante tiene el panorama completo. Levantó la vista, encontrando sus ojos. Hoy soy tu comandante, y completarás una serie de tareas sin conocer su propósito o el objetivo general. La mandíbula de Jason se tensó casi imperceptiblemente, pero permaneció silencioso, observando mientras ella reorganizó su equipo. El Ellanar se puso de pie, y Jason la siguió. Tu primera tarea comienza ahora. Navegarás a estas coordenadas. Le entregó un sobresellado. Dentro están tus instrucciones. Ábrelo solo cuando llegues a la ubicación. Tienes 40 minutos. Jason estudió las coordenadas. Esto está casi a 5 millas de la academia, señora. Entonces sugiero que empieces a moverte, cadete. El tiempo ya está contando. Sin otra palabra, Jason cargó su mochila reconfigurada y partió a un trote constante, desapareciendo en la línea de árboles que bordeaba los terrenos de la academia. Eleanor lo vio irse, luego alcanzó su radio. Whitaker, este es Hal. Primera evolución en marcha. Reconocido, vino la voz del coronel. El equipo de observación está en posición. Intenta no romper al hijo del general en el primer día, comandante. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Sin promesas, señor. El Ellanar recuperó una pequeña tableta de su equipo restante y la activó, revelando una pantalla de rastreo mostrando la posición de Jason. Luego se movió a su vehículo, un jeep discreto estacionado al borde del campo. Tenía un largo día adelante y múltiples ubicaciones para monitorear. En su oficina, el coronel Marcus Whitaker colgó la radio y se volvió a su visitante, quien se sentó observando el intercambio con interés no disimulado. ¿Es esto realmente necesario, Marcus?, preguntó el general de división Thomas Reynolds, su uniforme impecable pese a la hora temprana, las estrellas en sus hombros captando la luz.
Poner a mi hijo a través de algún tipo de prueba de resistencia de operaciones especiales parece excesivo para un momento de temperamento perdido. Whitaker se reclinó en su silla, respecto a su viejo amigo con cuidado. Tom, me pediste asegurar que Jason recibiera el mejor entrenamiento posible. Específicamente solicitaste no tratamiento especial. Eso fue antes de que tu nueva instructora de entrenamiento físico decidiera convertir un ejercicio de entrenamiento estándar en algún tipo de simulación de Sears. La expresión de Whitaker permaneció neutral. La capitana de corbeta Hall diseña su entrenamiento basado en experiencia, no en tradición. Confío en su juicio. Una capitana de corbeta dirigiendo entrenamiento físico para cadetes. Reynolds sacudió la cabeza. Parece una asignación inusual para alguien de ese rango. Eleanor Hall es una oficial inusual. Reynolds estudió a su viejo amigo por un momento. ¿La conoces bien? Serví con su padre en Tormenta del Desierto. Jack Hell fue uno de los mejores de la infantería de marina española que conocí. Whitaker pausó, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Su hija ha seguido su propio camino, pero lleva su legado de excelencia. Eso no explica por qué un oficial naval está instruyendo en una academia del ejército. Marcus. Whitaker sonrió tenuemente. Algunas cosas aún están compartimentalizadas, Tom, incluso a tu nivel. Digamos solo que la comandante Hall trae una perspectiva única de la que nuestros cadetes se beneficiarían al experimentar. Reynolds frunció el ceño. Estás siendo deliberadamente vago. Lo soy. Whitaker asintió sin disculpa. Y recomiendo permitir que el entrenamiento de hoy proceda sin interferencia. Tu hijo tiene potencial, M, pero potencial sin templado apropiado es solo metal no probado. El general se puso de pie, enderezando su chaqueta. Manténme informado. Si esto va demasiado lejos, esperaré que intervengas. Siempre hago lo necesario, Tom. Lo sabes. Después de que el general partió, Whitaker se volvió a mirar por su ventana a los terrenos de entrenamiento distantes, su expresión pensativa. Los métodos de Eleanor Hell podrían ser poco ortodoxos, pero había presenciado su efectividad de primera mano. Aún así, hizo una nota para chequear periódicamente a lo largo del día. Jason Reynolds no era el único siendo probado. A millas de distancia, Jason se movía a través de un bosque denso a un ritmo constante, su mente corriendo más rápido que sus pies. Las coordenadas lo habían llevado profundo a los terrenos de entrenamiento extendidos de la academia, lejos de los campos de desfile manicureados y cursos de obstáculos. Aquí, la naturaleza gobernaba, maleza enredada, troncos caídos, barrancos repentinos. Navegar el terreno requería concentración y ajuste constante. Esto no era entrenamiento estándar de cadetes. La realización había estado creciendo desde que abrió el primer sobresellado. Las instrucciones dentro habían sido crípticas. Localiza el caché de suministros. Extrae solo lo que necesitas. Procede a coordenadas secundarias. Evita detección por patrullas rondando. Caché de suministros. Patrullas rondando. Esto empezaba a sentirse como los escenarios de operaciones especiales que su padre a veces describía de su carrera temprana. Jason pausó al borde de un pequeño claro, consultando su mapa. Las coordenadas secundarias deberían estar justo adelante, pero la advertencia de la comandante Hall sobre patrullas lo hizo dudar antes de cruzar el terreno abierto. Escaneó la línea de árboles del lado opuesto, buscando movimiento o formas inusuales. Nada visible, pero instinto o tal vez las advertencias de la comandante lo hicieron rodear el claro en lugar de cruzarlo directamente. El desvío costó minutos preciosos, pero mientras se acercaba a las coordenadas desde cobertura, los vio. 2 miembros del personal de la academia en camuflaje de bosque, llevando rifles de entrenamiento, posicionados exactamente donde habría emergido si hubiera tomado la ruta directa. Una prueba entonces, y una que podría haber fallado sin la advertencia de la comandante. Jason chequeó su reloj. 32 minutos transcurridos. Necesitaba localizar el siguiente marcador rápidamente. Manteniéndose bajo, se abrió camino a través de la maleza hasta llegar a las coordenadas exactas. Allí,
parcialmente oculto bajo hojas caídas, yacía otro sobresellado. Este contenía una sola hoja con una serie de acertijos. Acertijos militares, se dio cuenta después de leer el primero. Cada uno apuntaba a una ubicación específica en los terrenos de la academia, formando una ruta compleja que tomaría horas completar si se seguía correctamente. Jason cometió los acertijos a memoria, luego dobló cuidadosamente el papel y lo metió en su bolsillo. Mientras se levantaba para moverse, una voz llamó desde directamente detrás de él: «Has sido visto, cadete». Misión comprometida. Jason giró para encontrar a la comandante Hall de pie a menos de 10 pies, observándolo con esa misma expresión calmada e inquietante. No la había oído acercarse, ni un solo paso, ni un crujido de hoja. «¿Cómo?», comenzó, pero ella lo interrumpió con una mano levantada. «Primera lección, cadete, siempre asegura tu perímetro en el campo». Ese lapsus habría costado vidas. Jason se enderezó, frustración evidente pese a su intento de porte militar. «Con respeto, señora, estas no son condiciones de campo. Esto es un ejercicio de entrenamiento». El Eyanar se acercó lentamente, sus ojos nunca dejándolos de él. «Cada ejercicio es preparación para el campo. Cada momento de entrenamiento debería reflejar las realidades que enfrentarás cuando vidas dependan de tus decisiones». Señaló al sobre en su bolsillo. «Has recuperado tus siguientes instrucciones. Continúa la evolución». «Señora, estos acertijos podrían tomar todo el día, para entonces sugiero que te apliques, cadete. Tu ventana de 40 minutos para esta fase comienza ahora». Sin otra palabra, se volvió y desapareció en el bosque, moviéndose con esa misma eficiencia silenciosa que le había permitido acercarse sin ser detectada. Jason se quedó solo en el pequeño claro, el peso de la mochila de repente más pesado en sus hombros. Cualquiera que fuera el juego que la comandante Hall estaba jugando, era diferente a cualquier entrenamiento que había experimentado en la academia. Pese a sí mismo, un parpadeo de respeto comenzó a formarse bajo su frustración. De regreso en la academia, los cadetes Mcalchan y Annie Prescott se sentaron en la biblioteca, ostensiblemente estudiando manuales de operaciones tácticas, pero su conversación no tenía nada que ver con el texto ante ellos. «No tiene sentido», dijo Michael en voz baja. Chequeé el roster de profesorado de nuevo. La comandante Hall no aparece en ninguna parte excepto como instructora especial. Sin fondo, sin historia de servicio, sin especialización listada. Annie frunció el ceño, golpeando su lápiz contra su cuaderno. «¿Qué hay de su placa de nombre?» «Capitana de corbeta naval debería tener sus pines de calificación de guerra mostrados». «Eso es justo», respondió Mako. «No usa uno, solo la insignia de rango». «Podría ser inteligencia», sugirió Annie. «A veces mantienen perfiles más bajos». Michael sacudió la cabeza. «Los oficiales de inteligencia aún tienen registros de servicio. Esto es algo más». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz más. «Encontré algo, sin embargo. Una pequeña mención en un informe de acción posterior desclasificado de Afganistán 2012. Una teniente Hall fue citada por liderazgo excepcional bajo fuego durante una operación de extracción que salió mal. El resto estaba redactado». Los ojos de Annie se abrieron ligeramente. Afganistán 2012. Eso fue durante el aumento. Operaciones de combate pesado. Exacto. Y su comentario ayer sobre el Hindu Kush, eso es Afganistán. Michael cerró su libro. Lo que sea que hizo antes de venir aquí, no fue sentarse detrás de un escritorio. ¿Crees que Reynolds está en problemas?, preguntó Annie, mirando hacia la ventana donde la lluvia había comenzado a caer de nuevo, repiqueteando suavemente contra el vidrio. Mako consideró por un momento. «Creo que está recibiendo exactamente lo que necesita». Para el mediodía, Jason Reynolds estaba empapado, exhausto y comenzando a entender la verdadera naturaleza de la educación de la comandante Hall. La serie de acertijos lo había llevado en una ruta agotadora a través de los terrenos de entrenamiento extendidos de la academia, cubriendo casi 15 millas de terreno difícil. En cada ubicación,
Había encontrado nuevas instrucciones, nuevos desafíos, y ocasionalmente a la comandante Hall misma materializándose como un fantasma para observar, corregir, o simplemente mirar en silencio antes de desaparecer de nuevo. Las demandas físicas eran intensas, pero manejables. Era la presión mental la que lo desgastaba, analizando constantemente, adaptando, tomando decisiones sin información completa. Varias veces había sido emboscado por miembros del personal jugando el rol de fuerzas opuestas, forzándolo a evadir y recalcular su ruta. Ahora, tropezando a través de un lecho de arroyo rocoso, sus botas empapadas de agua y pies comenzando a ampollas, Jason se encontró en las coordenadas especificadas en el último sobre. Aquí, acurrucada contra la base de un gran roble, se sentaba la comandante Hall, comiendo calmadamente de un pequeño paquete de raciones. A su lado yacía un paquete similar. «Siéntate, cadete», dijo, señalando el lugar frente a ella. 12 minutos para nutrición e hidratación. Jason se hundió agradecido en el suelo húmedo, aceptando el paquete de raciones que ella deslizó hacia él. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría, un detalle que no escapó a su notorio. «Estás más allá de las etapas iniciales de fatiga», observó. «Ahora viene la prueba de resistencia. Come lentamente. Mordidas pequeñas. Tu cuerpo necesita tiempo para procesar». Jason siguió sus instrucciones sin argumento. Demasiado cansado para su defiance usual. Después de varios minutos de silencio, finalmente habló. «Permiso para hacer una pregunta». «Otorgado». «¿Cuál es el propósito de este ejercicio más allá de probar mi resistencia?» Eleanor lo estudió por un momento antes de responder. «En Afganistán, una vez pasé 72 horas en una misión que se suponía duraría 12. Sin reabastecimiento, comunicación mínima, movimiento continuo a través de territorio hostil. El objetivo seguía cambiando mientras la situación evolucionaba». Tomó un sorbo de su botella de agua. «Cuando la extracción finalmente vino, la mitad de mi equipo estaba herida, y yo operaba por instinto solo, mi mente consciente demasiado exhausta para pensamiento complejo». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Ahí es cuando el entrenamiento importa más, cadete. Cuando tu cuerpo está roto y tu mente nublada, pero vidas aún dependen de tu siguiente decisión». «¿Estuviste en Afganistán en operaciones de combate?», preguntó Jason, incapaz de esconder su sorpresa. La expresión de Eleanor permaneció sin cambiar. 14 despliegues, 187 misiones de combate. El número colgaba en el aire entre ellos. 187, cada una sentencia de muerte potencial, cada una requiriendo el tipo de liderazgo que no podía enseñarse en un aula. «No lo sabía», dijo Jason en voz baja. «La mayoría no». Eleanor chequeó su reloj. 2 minutos restantes. «Termina tu agua». Mientras Jason cumplía, la estudió con nuevos ojos, notando detalles que había pasado por alto antes. La manera en que continuamente escaneaba sus alrededores, incluso mientras descansaba, la economía eficiente de cada movimiento, la calidad curtida de sus manos, manos que claramente habían hecho más que calificar papeles o demostrar ejercicios de entrenamiento físico. «La siguiente fase probará tu toma de decisiones bajo presión». Continuó, recolectando su equipo. «Te proporcionarán inteligencia limitada sobre una situación simulada de rehenes. Planearás y ejecutarás un reconnaissance del área objetivo, luego propondrás un plan de extracción». «¿Solo?», preguntó Jason. «El liderazgo a menudo es solitario, cadete». Se puso de pie, cargando su mochila. «Los comandantes de campo deben tomar decisiones que pesan vidas contra objetivos a menudo y con información incompleta e insuficientes recursos. Como tu misión en Afganistán». Algo parpadeó brevemente en sus ojos, una sombra de memoria rápidamente controlada. «Sí, como esa». Antes de que pudiera responder, le entregó otro sobresellado. «Tu informe. Tienes 30 minutos para desarrollar tu enfoque. Luego te moverás al punto de observación aquí». Indicó una posición en su mapa. «Evaluará tu plan en sitio». Con eso, se movió al bosque una vez más, dejando a Jason solo con un nuevo conjunto de desafíos.
pero mientras abría el sobre, su agotamiento fue temporalmente olvidado, reemplazado por un creciente sentido de que estaba siendo probado para algo mucho más significativo que una acción disciplinaria rutinaria. En su oficina, el coronel Whitaker recibió la actualización de mediodía del equipo de observación rastreando el progreso de Jason. Se está sosteniendo bien, reportó el capitán Nues por el canal seguro. Completó todos los puntos de navegación dentro de parámetros. La comandante Hall lo tiene preparando para la fase de reconnaissance ahora. ¿Y su actitud?, preguntó Whitaker. Mejorando, señor. Menos resistencia, más enfoque en las tareas. El enfoque de la comandante parece estar funcionando. Usualmente lo hace, respondió Whitaker, pensando en su propia experiencia con Alo Leonard Hale durante una operación conjunta 3 años antes. Había presenciado de primera mano su habilidad para transformar una unidad fracturada en un equipo cohesivo a través de métodos similares, demandando excelencia mientras proporcionaba justo suficiente guía para permitir crecimiento genuino. Mantén observación, capitán. Reporta cualquier desarrollo significativo. Después de cerrar, Whitaker se reclinó en su silla, considerando el delicado balance que mantenía. El general Reynolds había chequeado 2 veces ya, su preocupación por su hijo apenas enmascarada por indagación profesional. El director de entrenamiento de la academia había expresado reservas sobre protocolos no estándar. Sin embargo, Whitaker había sostenido firme, confiando en el juicio y métodos de Eleanor. Algunas lecciones no podían enseñarse por manual o lección. Algunas verdades tenían que experimentarse, especialmente para aquellos destinados a posiciones de mando. Jason Reynolds, con sus conexiones familiares y habilidades naturales, casi ciertamente ascendería a rango significativo, lo que lo hacía aún más crítico que entendiera el verdadero significado del liderazgo antes de que vidas dependieran de sus decisiones. Whitaker miró la fotografía en su pared, él mismo y Jack Hale en Tormenta del Desierto, jóvenes oficiales con polvo del desierto cubriendo sus uniformes y el peso del mando en sus ojos. Jack había entendido el liderazgo instintivamente, lo había demostrado diariamente hasta el RPG que reclamó su vida en los días finales de la guerra. Su hija llevaba ese mismo entendimiento instintivo, aunque lo había forjado en un crisol diferente. Whitaker solo esperaba que el joven Reynolds reconociera el valor de la lección ante él, costosa aunque pudiera ser para su orgullo. A millas de distancia, oculto en maleza espesa en una cresta, Jason Reynolds yacía inmóvil, observando el área objetivo a través de binoculares de campo. El escenario que la comandante Hall había creado era impresionantemente detallado. Un pequeño claro conteniendo 2 edificios de la Academia Repurposed como compuesto hostil. Miembros del personal jugando roles de guardias patrullando en patrones realistas, incluso equipo de comunicaciones simulado visible a través de las ventanas. Por la pasada hora, había estado registrando meticulosamente rotaciones de guardias, identificando puntos de entrada potenciales y mapeando el terreno circundante. El rehén, un dummy de entrenamiento posicionado visiblemente en un edificio, estaba bajo vigilancia constante de al menos 2 guardias en todo momento. ¿Qué ves? La voz de la comandante Hall vino directamente a su lado, aunque no la había oído acercarse. Esta vez, logró controlar su reacción startled, manteniendo su cuerpo quieto y su enfoque en el objetivo. 4 guardias en patrulla rotativa, respondió en voz baja. 2 estacionarios en la entrada principal. Equipo de comunicaciones en el edificio noreste sugiere un puesto de mando. El rehén está retenido en el edificio suroeste, segundo piso, con vigilancia visual desde ambos puestos de guardia. Se movió ligeramente, ajustando su posición para reducir tensión en sus codos. Enfoque estándar sería imposible sin detección. Sin embargo, hay un alcantarillado de drenaje en el perímetro oeste que parece sin monitoreo. Podría proporcionar acceso al compuesto si es lo suficientemente grande para atravesar. Eleanor no hizo comentario, simplemente observando junto a él por varios minutos. El silencio se extendió entre ellos, pero Jason mantuvo su enfoque, continuando a catalogar detalles que podrían probar relevantes para un plan de extracción. Finalmente, habló. Has estado aquí por 63 minutos sin moverte, cadete. La mayoría de principiantes cambian posición cada 10 minutos, comprometiendo su ocultamiento.
No era del todo elogio, pero Jason sintió un pequeño surge de satisfacción no obstante. Tu evaluación es 0, continuó, pero incompleta. ¿Qué no has considerado? Jason frunció el ceño mentalmente, revisando sus observaciones. Condiciones climáticas podrían cambiar visibilidad. Noche proporcionaría mejor cobertura, pero reduciría nuestra propia capacidad visual sin equipo apropiado. Piensa más amplio, Prompted. Más allá de consideraciones tácticas, Jason dudó, luego ventured. La condición del rehén, si herido, la extracción se complica más. Más amplio aún. Frustración parpadeó en su rostro. Señora, no. ¿Por qué están reteniendo un rehén, cadete? Interrumpió. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué leverage buscan? ¿Cómo afecta eso su comportamiento y toma de decisiones? Las preguntas aterrizaron como piedras rippling a través del entendimiento de Jason del escenario. Lo había approachado como un problema puramente táctico, no considerando las dimensiones humanas y estratégicas. En la provincia de Elman, el Ellanar continuó, su voz tomando una calidad distante. Fuimos enviados a extraer un activo de inteligencia de alto valor capturado por insurgentes. Nuestra evaluación inicial fue similar a la tuya, enfocada en puntos de entrada, patrones de guardia, timing óptimo, pero fallamos en considerar por qué no habían ejecutado ya a su cautivo. Se volvió para mirarlo directamente. Estaban esperando a alguien más valioso. La captura era cebo para una trampa. Caminamos directo a ella porque no preguntamos las preguntas correctas. La implicación colgaba en el aire entre ellos. Esto no era solo un ejercicio de entrenamiento. Era una lección extraída de sangre y sacrificio. El teniente Brox lideró esa misión, agregó en voz baja. Pagó por nuestro descuido con su vida. Brox, preguntó Jason, el nombre golpeando un acorde de familiaridad. Daniel Brox, el mejor oficial con el que serví. Se arrojó sobre un RPG para salvar al resto del equipo después de que nuestra extracción saliera mal. Por un momento, la máscara profesional se deslizó y Jason glimpsed algo crudo y genuino en su expresión. Un duelo aún carried, una pérdida aún sentida. Luego se fue, reemplazado por la mirada calmada, evaluadora que había llegado a reconocer. Reevalúa el escenario, ordenó. Considera todas las dimensiones del problema. Luego desarrolla tu plan. Tienes 30 minutos. Mientras se alejaba, dejándolo a su tarea, Jason se encontró mirando tras ella, un nuevo entendimiento comenzando a formarse. La comandante Hall, que había descartado como mera instructora de entrenamiento físico, se revelaba como algo enteramente diferente, una veterana de combate moldeada por experiencias que apenas podía imaginar, carrying lecciones escritas en la sangre de camaradas caídos. Por primera vez desde que el entrenamiento comenzó, sintió un deseo genuino de cumplir sus estándares, no solo de completar el ejercicio. De regreso en la academia, la tarde trajo otro diluvio, enviando cadetes corriendo entre edificios con hombros encorvados y cuellos levantados. En la esquina del comedor, Michael-chan y Annie Praskar habían sido unidos por varios otros cadetes, todos hablando en tonos hushed sobre los eventos inusuales del día. RYNS ha estado fuera todo el día, dijo Deves, el cadete de hombros anchos que había luchado con la camilla el día anterior. Nadie lo ha visto desde antes del amanecer. Comandante Hall también, agregó Annie. Todas sus sesiones regulares de entrenamiento físico fueron reasignadas al sargento Miller. Michael se inclinó hacia adelante. Oí de Jefferson en admin que el coronel Whitaker autorizó algún tipo de evolución de entrenamiento especial, algo sobre desarrollo de liderazgo bajo condiciones adversas por empujar a una instructora. Deves sacudió la cabeza. Eso es más que solo detalle de castigo. La expresión de Annie era pensativa. No creo que sea sobre castigo. Creo que es sobre evaluación. ¿Evaluación para qué? Preguntó Chen. No estoy segura, respondió Annie. Pero encontré algo interesante. Hace unos años, la Marina estableció un programa piloto para integrar mujeres en roles de operaciones especiales. Estaba clasificado en ese momento, pero algunos detalles se han hecho públicos desde entonces. Una de las primeras participantes fue una teniente Leyanar Hall.
Un silencio atónito cayó sobre el grupo. ¿Estás diciendo que nuestra instructora de entrenamiento físico es algún tipo de operadora especial? Davis preguntó finalmente, incredulidad evidente en su voz. Estoy diciendo que hay más en la comandante Hall de lo que nos han dicho, respondió Annie. Y lo que sea que esté pasando con Reynolds hoy, no es procedimiento estándar de la academia. Los cadetes intercambiaron miradas, cada uno procesando esta revelación a su manera. La comandante Hall, que habían conocido calmada, precisa, intransigente, de repente aparecía en una nueva luz, sus métodos y manera tomando mayor significado. Si realmente es operaciones especiales, dijo Mako lentamente. Entonces Reynolds podría estar recibiendo el tipo de entrenamiento que la mayoría de nosotros nunca experimentará. Bastardo afortunado, murmuró Dedes, aunque su tono sugería que no estaba enteramente convencido de la buena fortuna de Reynolds. Mientras la tarde se convertía en tarde, la lluvia continuaba cayendo por los terrenos de la academia, transformando los céspedes manicureados en extensiones empapadas y llenando el aire con el constante repiqueteo de gotas contra ventanas y techos. En el edificio de administración, luces ardían tarde en la oficina del coronel Whitaker mientras revisaba los informes del día. Un toque en la puerta interrumpió su lectura. Entre, llamó, sin levantar la vista de su escritorio. El general Reynolds entró en la oficina, su expresión una máscara cuidadosa de neutralidad profesional, aunque la tensión en sus hombros traicionaba su preocupación. Son las 2100 horas, Marcus. Mi hijo ha estado en el campo por más de 16 horas. Creo que eso es suficiente para hacer el punto que necesitaba hacerse. Whitaker dejó de lado sus papeles, gesticulando para que el general tomara asiento. La evolución de entrenamiento tiene un punto final designado, Tom. La comandante Hall la concluirá cuando los objetivos hayan sido cumplidos. ¿Y qué objetivos son esos exactamente?, preguntó Reynolds, permaneciendo de pie. Porque desde donde estoy, esto parece menos como entrenamiento de liderazgo y más como algún tipo de curso SEIR no oficial. SEIR es entrenamiento de supervivencia, respondió Whitaker calmadamente. Esto es desarrollo de carácter. Desarrollo de carácter. La fachada controlada de Reynolds se agrietó ligeramente. Mi hijo ha estado arrastrándose por lodo y jugando juegos de guerra desde el amanecer. Whitaker se reclinó en su silla, estudiando a su viejo amigo. Dime algo, Tom. Cuando estaba subiendo en los rangos, ¿quién fue el oficial que más te influyó? La pregunta pareció tomar a Reynolds por sorpresa. Coronel Frank Harrison, respondió después de un momento. Mi primer comandante de batallón en el Golfo. Y que lo hizo influyente, su conocimiento técnico, su brillantez táctica. La expresión de Reynolds se suavizó ligeramente, su integridad, la manera en que lideraba con el ejemplo, nunca pidiendo nada a sus hombres que no haría él mismo. Una sonrisa débil tocó sus labios. Una vez tomó una patrulla nocturna después de que me quejara de las condiciones. Me enseñó más sobre liderazgo en esas 8 horas que un año en West Point. Exacto. Whitaker asintió. Algunas lecciones no pueden enseñarse en un aula, Tom. Tienen que experimentarse a menudo bajo condiciones difíciles guiadas por alguien que ha caminado el camino antes. Se puso de pie, moviéndose a la ventana que daba a los terrenos de entrenamiento oscurecidos. El Eyanar Hall ha caminado un camino más duro que la mayoría. Lo que le está enseñando a tu hijo hoy bien podría salvar su vida o las vidas de aquellos bajo su mando algún día. Reynolds estuvo silencioso por un largo momento. El único sonido en la oficina, el suave repiqueteo de la lluvia contra el vidrio de la ventana. Aún no me has dicho quién es ella realmente, Marcus. Whitaker se volvió de la ventana, su expresión solemne. Esa es su historia para contar, no la mía. Pero diré esto, si estuviera seleccionando oficiales para las posiciones de mando más desafiantes, Eleanor Hall estaría en la cima de mi lista. Antes de que Reynolds pudiera responder, el teléfono de Whitaker zumbó. Contestó, escuchó brevemente, luego colgó. La fase final está comenzando. Deberían regresar dentro de 2 horas. Gesticuló a la silla de nuevo. Sugiero que ambos nos pongamos cómodos, Tom. Va a ser un debriefing interesante.
Medianoche en la Academia Militar de Westbrook, la lluvia continuaba su asalto implacable, convirtiendo caminos en arroyos superficiales y reuniéndose en charcos turbios a través de los terrenos de entrenamiento. Los edificios principales del campus se mantenían oscuros y silenciosos, pero luces aún ardían en el bloque de administración donde el coronel Marcus Whitaker y el general de división Thomas Reynolds esperaban en silencio tenso. Deberían haber reportado para ahora, dijo Reynolds, chequeando su reloj por la tercera vez en tantos minutos. Whitaker permaneció calmado, manos dobladas en su escritorio. El Ellanar opera en su propio timeline. El ejercicio concluye cuando ella determina que los objetivos han sido cumplidos y le has dado completa autonomía en esto. La tengo. El tono de Whitaker no dejaba espacio para debate. Su juicio en estos asuntos es irreprochable. El general paseó la longitud de la oficina, su exterior controlado comenzando a agrietarse. Mi hijo ha estado en el campo por casi 20 horas, Marcus. En estas condiciones sin preparación apropiada. Tom, la voz de Whitaker se suavizó ligeramente. Jason es físicamente fuerte, mentalmente agudo y genéticamente bendecido con la legendaria resistencia de tu familia. Estará bien. No es su condición física lo que me preocupa, admitió Reynolds, deteniéndose en la ventana para mirar a la oscuridad empapada de lluvia. Es lo que esto hace a su posición entre los otros cadetes. Su camino al mando será más fuerte por esta experiencia. Whitaker terminó firmemente. El liderazgo no es visto por nombre familiar o excelencia académica. Tom es forjado a través de desafío, fracaso y crecimiento. El Ellanar entiende esto mejor que la mayoría. Antes de que Reynolds pudiera responder, el teléfono de la oficina sonó. Whitaker contestó, escuchó brevemente, luego colgó. Están de regreso. Reunión en el aula de operaciones tácticas en 20 minutos. Alivio parpadeó en el rostro del general, rápidamente enmascarado por compostura profesional. Me gustaría observar. Whitaker dudó, luego asintió una vez. Siempre y cuando entiendas que esta es la evolución de la comandante Hall para concluir, sin interferencia, independientemente de tu rango o relación. Entendido. Al otro lado del campus, en un pequeño vestuario adyacente a la instalación de entrenamiento físico, el cadete Jason Reynolds se paró bajo una ducha escaldante, dejando que el agua caliente lavara capas de lodo, sudor y agotamiento. Sus músculos gritaban con cada movimiento, protestando el castigo que habían soportado en las pasadas 20 horas. Su mente, sin embargo, permanecía curiosamente clara y enfocada. La fase final de la experiencia educativa de la comandante Hall había sido la más desafiante, una infiltración táctica del compuesto simulado, recuperación del rehén e extracción a un punto de rally designado, todo mientras evadía las fuerzas enemigas patrullando el área. Jason había recibido equipo mínimo y una ventana de 2 horas para completar la misión. Lo que debería haber sido straightforward se convirtió en una prueba agotadora de adaptabilidad cuando la comandante Hall introdujo complicaciones inesperadas. El rehén estaba herido e incapaz de caminar. La ruta de extracción primaria se comprometió. El equipo de comunicaciones malfuncionó en un momento crítico. A través de todo, ella había observado silenciosa e ilegible, apareciendo ocasionalmente para presenciar su toma de decisiones, pero ofreciendo ni asistencia ni guía. Era como si lo estuviera evaluando no solo como cadete, sino como algo más. Ahora, mientras se vestía en el uniforme fresco que le habían proporcionado, Jason se encontró reproduciendo momentos de todo el día, analizando su desempeño con un ojo crítico que parecía recién calibrado. Errores que previamente habría defendido o racionalizado ahora destacaban como fallos claros en juicio o ejecución. Decisiones de las que habría estado orgulloso ahora aparecían meramente adecuadas. Algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Un toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. 10 minutos. Cadete Reynolds, llamó un miembro del personal de la academia. La comandante Hall solicita su presencia en operaciones tácticas. Reconocido, respondió rápidamente, terminando con su uniforme. Mientras enderezaba su corbata y alisaba su chaqueta, captó su reflejo en el espejo. El rostro que lo miró de vuelta parecía más viejo de alguna manera, los ojos sosteniendo algo que no habían antes.
Cualquiera que fuera el propósito de la comandante Hall, Jason sospechaba que lo había logrado. El aula de operaciones tácticas se usaba típicamente para cursos de estrategia de nivel senior y ejercicios de planificación de misiones. Su sitting escalonado enfrentaba un área de presentación sofisticada equipada con múltiples pantallas, tecnología de mapeo y sistemas de comunicación seguros. A esta hora tardía, el salón normalmente estaría oscuro y vacío, pero esta noche humeaba con actividad subduida. El Eyanar Hall se paró en la consola central revisando datos en una tableta mientras varios miembros del personal de la academia arreglaban materiales cerca. Se había cambiado a su uniforme de servicio. La tela azul oscura, un contraste stark con el equipo de entrenamiento rayado de lodo que había usado todo el día. Las hojas de roble doradas de su rango captaban la luz mientras se movía, recordando a todos presentes la autoridad que quería. El coronel Whitaker entró por una puerta lateral, seguido por el general de división Reynolds. Su presencia causó un cambio sutil en la atmósfera del salón, los miembros del personal parándose ligeramente más rectos, sus movimientos más precisos. El Eyanar levantó la vista, reconociéndolos con un nodo profesional, pero continuando sus preparaciones sin interrupción. Cuando Jason llegó momentos después, pausó brevemente en el umbral, tomando en los oficiales senior reunidos en el setting formal. Esto era claramente más que un debriefing simple. Con disciplina militar, se movió a la posición indicada por un miembro del personal, parándose en atención ante el área de presentación. Descansen, dijo la comandante Hall, dejando de lado su tableta, la evolución de hoy ha concluido. Ahora conduciremos una revisión comprensiva de tu desempeño, proceso de toma de decisiones y adaptación a circunstancias cambiantes. Señaló a las pantallas detrás de ella, que se iluminaron para mostrar imágenes satelitales de los terrenos de entrenamiento marcadas con la ruta de Jason a lo largo del día. Sobreimpuestas en el mapa estaban timestamps, puntos de decisión y métricas de desempeño. El cadete Reynolds completó todas las tareas asignadas dentro de parámetros establecidos. Comenzó, su voz cargó en la misma autoridad calmada que había tenido todo el día. Navegación fue eficiente, técnicas de evasión fueron adecuadas y objetivos de misión fueron logrados pese a complicaciones intencionalmente introducidas. Se volvió para enfrentar a Jason directamente. Sin embargo, proficiencia técnica no es la medida primaria de éxito en esta evaluación. Los objetivos centrales eran evaluar potencial de liderazgo bajo condiciones adversas, toma de decisiones durante periodos de fatiga extendida y adaptabilidad cuando confrontado con información incompleta. El Eyanar se movió para pararse directamente frente a Jason, estudiándolo con esa misma mirada penetrante que lo había inquietado el día anterior. Ahora, habiendo experimentado 20 horas de su metodología de entrenamiento, entendía mejor lo que yacía detrás de esa mirada, el peso de experiencia de combate real, el conocimiento de lo que fracaso significaba en entornos donde errores costaban vidas. Tu enfoque inicial a este ejercicio fue flawed, continuó sin juicio, simplemente declarando hechos. Lo trataste como castigo para ser soportado en lugar de oportunidad para ser abrazada. Te enfocaste en completación en lugar de comprensión. Jason permaneció en parade rast, su expresión neutral pese a la crítica. Esto cambió durante la fase de reconnaissance, reconoció Eyanar. Cuando presentado con información sobre el teniente Brox y las consecuencias de visión túnel táctica, demostraste capacidad para pensamiento estratégico más amplio. Tu planificación subsiguiente incorporó múltiples contingencias y priorizó éxito de misión sobre comodidad personal o logro. Señaló a una de las pantallas que mostraba su plan dibujado a mano para la extracción del rehén. Esto representa razonamiento táctico sólido desarrollado bajo tensión física y mental significativa. Una habilidad crucial para comandantes de campo. El coronel Whitaker dio un paso adelante. La comandante Hall solicitó esta evolución de entrenamiento especial no como castigo, cadete Reynolds, sino como evaluación. Tus acciones ayer revelaron tanto potencial como limitación. El ejercicio de hoy fue diseñado para abordar ambos. Los ojos de Jason flicaron brevemente a su padre, quien se paró observando con expresión ilegible, luego de vuelta a la comandante Hall. Permiso para hablar, señora. Otorgado. Creo que entiendo el propósito de la evolución de hoy ahora, señora.
No era sobre resistencia física o habilidad táctica. Era sobre perspectiva. La expresión de Eleanors permaneció neutral, pero algo en sus ojos sugería aprobación. Elabora, cadete. Jason eligió sus palabras con cuidado, consciente de la atención de los oficiales senior. En un aula o entorno de entrenamiento estándar, fracaso tiene consecuencia mínima. Orgullo puede anular juicio porque las apuestas son artificiales. Hoy, creaste condiciones donde fatiga, incertidumbre y presión continua hicieron que las apuestas se sintieran reales. Se enderezó ligeramente. Querías que experimentara liderazgo como existe en combate actual, donde decisiones afectan vidas, donde claridad mental debe mantenerse pese a agotamiento físico, y donde éxito de misión depende de entender el panorama operacional completo, no solo objetivos tácticos inmediatos. El salón cayó en silencio mientras sus palabras colgaban en el aire. Ellaner lo estudió por un largo momento antes de hablar. Evaluación correcta, cadete Reynolds. Se volvió para dirigirse al salón. Esto concluye el debrief formal. Coronel Whitaker, General Reynolds, gracias por su asistencia. El cadete Reynolds permanecerá para instrucción adicional. El despido fue polite pero firme. El coronel Whitaker asintió una vez, colocando una mano en el hombro del general Reynolds para guiarlo hacia la salida. El general dudó, mirando como si pudiera hablar a su hijo, pero protocolo militar prevaleció. Con un leve nodo a Jason, siguió a Whitaker del salón. Los miembros del personal se retiraron quietly también, dejando a Jason solo con la comandante Hall. Una vez que la puerta se cerró, la postura de Eleanor se relajó fractionally. Señaló a una silla. Siéntate, Reynolds. Has estado de pie lo suficiente. Jason se hundió agradecido en el asiento ofrecido, su agotamiento de repente abrumador ahora que la revisión formal había concluido. El Ellanar tomó asiento frente a él, su expresión suavizándose ligeramente. Te desempeñaste bien hoy, mejor que muchos operadores experimentados habrían bajo condiciones similares. Viniendo de ella, la simple declaración carried peso significativo. Jason sintió un surge inesperado de orgullo, más significativo que cualquier honor académico o reconocimiento familiar que había recibido previamente. Gracias, señora, dudó, luego preguntó. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Mencionaste al teniente Brooke varias veces hoy. Era más que solo un oficial compañero para ti, ¿verdad? Algo parpadeó en los ojos de Eleanors. Un breve vistazo de la persona detrás de la fachada profesional. Daniel Brooks fue mi líder de equipo en mi primer despliegue con el equipo 6 de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE. Me enseñó la mayoría de lo que sé sobre liderazgo en combate. Cuando ese RPG vino, no dudó. Se puso entre la explosión y el resto de nosotros. Miró a Wei brevemente, reuniéndose. Sus últimas palabras para mí fueron una orden: llévalos a casa. Y cargué de eso conmigo a través de 186 misiones desde entonces. Jason absorbió esto, entendiendo por primera vez el verdadero peso que ella carried, no solo rango o autoridad, sino responsabilidad nacida de sacrificio. ¿Es por eso que estás aquí?, preguntó en la academia. Quiero decir, en lugar de aún estar con los equipos, Eleanor lo miró pensativamente como si decidiera cuánto compartir. Después de mi último despliegue, los doctores encontraron un pequeño pedazo de metralla cerca de mi espina, un recuerdo de ese día con Brooks. Nada inmediatamente peligroso, pero suficiente para poner nerviosos a los doctores sobre operaciones de alto impacto adicionales. Se encogió de hombros ligeramente. La Marina ofreció retiro médico. Lo rechacé. El coronel Whitaker ofreció esta posición, en cambio, una oportunidad para pasar lo que he aprendido a la siguiente generación de oficiales. Como Brooks hizo por ti, dijo Jason en voz baja. Exacto. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Lo que me trae a por qué aún estás aquí, cadete. No te puse a través de la evolución simplemente para enseñarte una lección sobre empujar a tus oficiales superiores. Alcanzó una carpeta junto a ella y sacó un documento oficial looking. Esta es una recomendación para tu consideración en el programa de desarrollo de liderazgo avanzado del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.
Solo 3 cadetes de cada año de clase son nominados. El coronel Whitaker me pidió evaluar candidatos potenciales. Jason miró el documento momentáneamente speechless. El programa JC era altamente clasificado pero ampliamente rumorado entre cadetes ambiciosos como fast track a posiciones de mando elite en las unidades más prestigiosas del militar. Hoy fue una evaluación, dijo lentamente, comprensión amaneciendo. La primera de varias, confirmó Ellaner. Tu desempeño merece consideración continuada, pero la decisión final dependerá de cómo progreses en los próximos meses. Deslizó el documento de vuelta a su carpeta. Esto no es sobre conexiones familiares o standing académico, Reynolds. Es sobre las cualidades que no pueden enseñarse en un aula, juicio bajo presión, adaptabilidad en humildad en liderazgo. Cualidades que buscas en candidatos a operaciones especiales, dijo Jason. Cualidades que busco en cualquiera que pueda algún día sostener las vidas de otros en sus manos. La voz de Eleanor sostenía convicción absoluta. Tus acciones ayer mostraron inmadurez y entitlement. Tu desempeño hoy mostró potencial. ¿Cuál te define hacia adelante es enteramente tu decisión? Se puso de pie, señalando el fin de su conversación. Reporta a la oficina médica para evaluación. Luego descansa. Entrenamiento regular reanuda a las 0600. Jason se levantó, agotamiento momentáneamente olvidado ante esta revelación. Sí, señora. Gracias por la oportunidad. Mientras se volvía para irse, Eleanor lo llamó. Reynolds pausó en la puerta. Señora, en el campo no hay atajos, no nombres familiares para abrir puertas, no segundas oportunidades cuando errores cuestan vidas. Sus ojos sostuvieron los de él, inquebrantables. Recuerda eso independientemente de donde te lleve tu carrera. Lo haré, comandante. Y por primera vez desde que llegó a la academia, Jason Reynolds lo decía sin reserva. La mañana siguiente trajo cielos claros y sol brillante, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado el mundo limpio. Los terrenos de la academia brillaban, charcos reflejando cielo azul y nubes blancas. El aire fresco con el aroma de tierra húmeda y nueva posibilidad. A las 0550, cadetes comenzaron a reunirse en el terreno de desfile para la sesión matutina de entrenamiento físico. Palabra se había extendido rápidamente sobre la evolución de entrenamiento especial de Reynolds, aunque detalles permanecían escasos y especulación corría salvaje. La atmósfera crujía con curiosidad y anticipación. Cuando Jason llegó a las 0555, conversaciones se callaron momentáneamente antes de reanudar con intensidad aumentada. Parecía diferente de alguna manera, su uniforme tan inmaculado como siempre, su postura aún militar perfecta, pero había una nueva calidad en su porte. La arrogancia que previamente lo definía parecía templada, reemplazada por algo más quieto y asegurado. Michael Chen y Annie Prescott se acercaron cautelosamente. Lo lograste vivo, dijo Michael, intentando humor para romper el hielo. Hubo apuestas de que te lavarías antes del atardecer. No te habría culpado, agregó Annie. Davis oyó del equipo de observación que la comandante Halte tenía corriendo algún tipo de programa celular allá afuera. Jason ofreció una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. Fue educativo. Antes de que pudieran presionar por detalles, la comandante Hall llegó, estridiendo al campo con su característica confianza tranquila. La formación snap da atención, todos ojos al frente pero mentes vacías con preguntas no hechas. Buenos días, cadetes, comenzó. Hoy comenzamos una nueva fase en su currículo de entrenamiento físico. Los eventos de las pasadas 48 horas han dejado claro que enfoques tradicionales son insuficientes para preparar futuros oficiales para las realidades que pueden enfrentar. Caminó lentamente ante la formación, estudiando rostros, notando reacciones. Con autorización del coronel Whitaker, implementaré módulos de entrenamiento especializados basados en metodologías desarrolladas para preparación operacional avanzada. Estos no son castigos o desafíos extremos por su propio bien, sino experiencias diseñadas cuidadosamente para desarrollar cualidades esenciales que no pueden enseñarse a través de instrucción convencional. Un repo de excitación se movió por los cadetes.
Metodologías de entrenamiento de operaciones especiales eran raramente accesibles a estudiantes regulares de la academia. Cada uno de ustedes será evaluado en mérito individual. Ellaner continuó, desempeño, actitud y adaptabilidad determinarán su progresión a través del programa. Esto no es una competencia contra otros, sino contra sus propias limitaciones. Se detuvo directamente frente a Jason. El cadete Reynolds ha completado la primera tal evolución. Su experiencia servirá como baseline para desarrollar evaluaciones personalizadas para cada uno de ustedes. Todos los ojos se volvieron a Jason, quien mantuvo su posición de atención. Mirada fija al frente. Lo previamente impensable había ocurrido. Jason Reynolds, hijo del general de división Thomas Reynolds, había sido singled out no por tratamiento preferencial, sino por lo que parecía ser el entrenamiento más grueling que la academia tenía para ofrecer. Comenzando hoy, el entrenamiento físico incorporará elementos de operaciones de campo actual. Serán empujados más allá de límites convencionales. Experimentarán fracaso controlado. Aprenderán que el verdadero liderazgo emerge no cuando condiciones son ideales, sino cuando están en su peor. Eleanor Servat la formación. Su expresión seria pero no un king. No todos ustedes avanzarán a través de cada nivel de este programa. Algunos encontrarán que sus fortalezas yacen en otra parte y eso no es fracaso. El militar necesita talentos y perspectivas diversas. Pero todos ustedes dejarán esta academia mejor preparados para las responsabilidades de mando que cuando llegaron. Asintió una vez, un gesto de certeza absoluta. Primera evolución, carrera en formación 12 millas equipo completo. Cadete Reynolds establecerá el ritmo. Comiencen ahora. Mientras la formación se movía, cayendo en formación de carrera con Jason en posición de punta, un cambio sutil pero significativo había ocurrido en la jerarquía de la academia. Jason Reynolds ya no era visto simplemente como el hijo del general o el top performer académico. Había soportado el entrenamiento especial de la comandante Hall y regresado cambiado, una transformación visible en su demeanor y reconocida por la instructora más enigmática de la academia. Mientras corrían, Mako logró posicionarse junto a Jason. Entonces, ¿qué pasó realmente allá afuera?, preguntó entre respiraciones medidas. Jason mantuvo su ritmo, voz steady pese al esfuerzo. Conocía la verdadera comandante Hall. Y Jason miró brevemente a su amigo. Es diferente a cualquiera que haya encontrado. Lo que ves en sesiones de entrenamiento físico ni siquiera es una fracción de quién es. Hay rumores, Dancher Mako, sobre su fondo, operaciones especiales, despliegues de combate. No rumores, respondió Jason en voz baja. Realidad adelante de ellos, el Eleanor corría con la misma eficiencia a medida que siempre mostraba, estableciendo un ritmo desafiante sin aparecer exert herself. La cicatriz en su cuello captaba la luz del sol matutino, un recordatorio visible de cualquier verdad yaciera detrás de las especulaciones susurradas. El día progresó con una intensidad que dejó a los cadetes exhaustos pero oddly invigorated. El nuevo régimen de entrenamiento de la comandante Hall incorporaba movimiento táctico, toma de decisiones bajo presión y ejercicios de coordinación de equipo diferentes a cualquier cosa en el currículo estándar. A través de todo, mantuvo esa misma presencia calmada, observante, empujando sin romper, demandando excelencia sin crueldad. Para la tarde tardía, mientras cadetes se arrastraban hacia el comedor para cena, el shock inicial se había transformado en respeto reacio y curiosidad genuina. Lo que sea que la comandante Hall representara, cualquier conocimiento especializado o experiencia que trajera claramente ofrecía algo valioso más allá de la instrucción militar convencional. Jason se sentó con Mako y Anye, los tres demasiado cansados para conversación extendida cuando la voz del coronel Whitaker vino sobre el sistema de anuncios de la academia. Todos los cadetes reporten al auditorio principal a las 1900 horas para briefing especial. Asistencia obligatoria. Uniforme de gala requerido. Especulación erupcionó inmediatamente. La fatiga del día temporalmente olvidada mientras teorías volaban alrededor del comedor. Tal vez sea sobre el nuevo programa de la comandante Hall, sugirió Anye. O tal vez finalmente van a explicar quién es ella realmente. Agregó Mako. Jason permaneció silencioso, enfocándose en su comida,
pero una tensión sutil en su postura sugería que podría saber más de lo que estaba dispuesto a compartir. A las 1900 horas, precisamente, el auditorio de la academia se llenó con cadetes en uniformes de gala, miembros del profesorado, y varios oficiales visitantes cuya presencia agregaba a la significancia de la ocasión. El salón Hand con conversación subduida hasta que el coronel Whitaker strode al escenario, seguido por la comandante Hall en su uniforme naval de gala completo. La vista silenció el salón instantáneamente. Ida era la instructora de entrenamiento físico en ropa simple de entrenamiento. En su lugar se paraba una oficial naval cuyo jacket de uniforme mostraba cintas y decoraciones que contaban una historia de servicio extraordinario. Cintas de acción de combate, comendaciones de unidad y más notablemente la estrella de plata posicionada prominentemente sobre todas las otras. «Atención», llamó el cadete senior y el salón snapped a quietud perfecta. El coronel Whitaker se acercó al micrófono. «Descansen cadetes, el briefing de esta noche sirve dos propósitos. Primero, introducir formalmente a una oficial cuyo fondo completo ha sido withheld hasta ahora por razones de seguridad operacional. Segundo, anunciar una nueva iniciativa de entrenamiento especializado que mejorará el programa de desarrollo de liderazgo de Westbrook». Gesticuló a Ellaner, quien dio un paso adelante con la misma confianza tranquila que mostraba en todos los Sarens, aunque ahora carry del peso inconfundible de autoridad formal. La capitana de corbeta Ellaner Hall se une a nosotros de la Naval Special Warfare Development Group, donde sirvió con distinción a través de 14 despliegues en 187 operaciones de combate. Como una de las primeras mujeres seleccionadas para integración en unidades tácticas de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, la comandante Hall trae experiencias sin precedentes en liderazgo bajo las condiciones más demandantes imaginables. Un silencio atónito cayó sobre el auditorio, seguido por un ripple de exclamaciones susurradas. Los rumores no solo habían sido verdaderos, sino que habían subestimado significativamente la realidad. Whitaker continuó, la comandante Hall es receptora de la Estrella de Plata por acciones durante Operación Libertad Duradera, donde asumió mando de su unidad después de la muerte de su líder de equipo y extrajo exitosamente personal herido bajo fuego enemigo pesado. Su registro de servicio subsiguiente permanece largamente clasificado, pero puedo decir sin reserva que representa el estándar más alto de liderazgo militar y excelencia táctica. Se volvió a Eleanor, gesticulando para que tomara el podio. Se movió adelante, surveying los cadetes reunidos con esa misma mirada Mechering que habían llegado a conocer durante sesiones de entrenamiento físico, pero que ahora carried nueva significancia. «Gracias, coronel Whitaker». Su voz permaneció como siempre había sido, calmada, medida, autoritaria sin volumen. Cadetes de la Academia de Westbrook, los he observado por el pasado mes, evaluando sus fortalezas, sus debilidades y su potencial. Muchos de ustedes poseen las cualidades fundamentales necesarias para liderazgo militar. Pocos de ustedes entienden lo que eso verdaderamente significa en entornos donde teoría meets realidad. Las pantallas detrás de ella se iluminaron con footage de combate cuidadosamente seleccionado y sanitizado para esta audiencia, pero inconfundiblemente real. Operadores cubiertos de polvo moviéndose a través de edificios destruidos. Helicópteros medevac aterrizando bajo fuego. Equipos ejecutando maniobras tácticas complejas en terreno hostil. Liderazgo no es sobre rango o autoridad, continuó. Es sobre responsabilidad por misión, por personal, por decisiones que tienen consecuencias permanentes. Ningún aula puede enseñarte cómo se sienten decisiones cuando vidas dependen de su outcome. Ningún simulador puede replicar la claridad que viene cuando miedo de fracaso y deber ocupan el mismo momento. Sus ojos se movieron por el auditorio, pareciendo conectar con cada cadete individualmente. El programa que el coronel Whitaker ha autorizado proporcionará un sabor de esa realidad. No a través de hardship artificial o sufrimiento pointless, sino a través de experiencias estructuradas cuidadosamente que replican las demandas mentales, físicas y emocionales de operaciones actuales. Gesticuló al lado del escenario donde varios miembros del profesorado y oficiales visitantes se paraban. Estos instructores, todos con extensa experiencia de combate, asistirán en implementar este currículo. Participación en niveles básicos es obligatoria para todos cadetes.
avance a tiers superiores será por selección solo basado en aptitud demostrada y potencial de crecimiento. Eleanor pausó, permitiendo la magnitud de este anuncio registrarse. Luego, en un tono sutilmente diferente que demandaba atención absoluta, agregó: esto no es sobre crear operadores élite o candidatos a fuerzas especiales. Es sobre asegurar que cada oficial que se gradúe de esta academia entienda el peso de la responsabilidad que llevará, la responsabilidad por las vidas de miembros del servicio estadounidenses que mirarán a ellos por liderazgo en momentos de crisis y caos. El auditorio permaneció absolutamente silencioso. Cadetes absorbiendo la significancia de tanto la mujer ante ellos como el programa que describía ayer. Continuó, el cadete Reynolds experimentó la primera iteración de esta metodología de entrenamiento. Su desempeño fue commendable no porque completó todas las tareas asignadas, sino porque demostró la capacidad para aprender, adaptar y priorizar misión sobre ego bajo presión extendida. Jason se sentó perfectamente quieto mientras cientos de ojos se volvieron brevemente hacia él, pero su expresión permaneció compuesta, enfocada adelante en la comandante Hall. Cada uno de ustedes enfrentará su propia versión de este desafío en las semanas venideras. Algunos se celarán. Otros descubrirán que sus fortalezas yacen en aspectos diferentes del servicio militar. Todos ustedes emergerán con un entendimiento más claro de quiénes son y de qué son capaces cuando probados más allá de límites convencionales. Se enderezó ligeramente, su porte cambiando casi imperceptiblemente de instructora a comandante. En Afganistán, serví bajo el teniente Daniel Brooks, un oficial que encarnaba los ideales más altos del liderazgo. Cuando una operación salió catastróficamente mal, dio su vida para asegurar la supervivencia de su equipo. Su última orden para mí fue simple: llévalos a casa. La revelación personal cayó como una piedra en agua quieta, rippling a través del auditorio. Esto no era solo instrucción profesional. Era una misión nacida de sacrificio y honor. Ese es el estándar contra el que mido liderazgo, concluyó Eleanor. Y ese es el estándar al que los mantendré durante su tiempo bajo mi instrucción. No porque espere perfección, sino porque los hombres y mujeres que eventualmente servirán bajo su mando merecen nada menos que su esfuerzo absoluto mejor. Dio un paso atrás del podio, asintiendo una vez al coronel Whitaker, quien regresó para dirigirse a los cadetes. Pero la atmósfera había cambiado fundamentalmente. La mujer que habían conocido como su instructora de entrenamiento físico había sido revelada como algo mucho más significativo, una oficial de operaciones especiales probada en combate que había enfrentado las realidades que ellos solo habían estudiado en términos teóricos. Mientras el briefing concluía y cadetes salían del auditorio, conversación permaneció subduida, procesando las implicaciones de lo que habían aprendido. Jason se movió quietly a través de la multitud, consciente de las miradas dirigidas a su camino, pero enfocado en sus propios pensamientos. Annie lo alcanzó en el patio afuera. ¿Lo sabías, verdad, antes del anuncio de hoy? Jason asintió ligeramente. Algo de eso, no todo. ¿Cómo fue?, preguntó. El entrenamiento. Consideró por un momento, buscando palabras para describir una experiencia que había alterado su perspectiva en maneras que aún estaba descubriendo. Clarificador, dijo finalmente, como tener todo lo que pensaba saber sobre ti mismo y liderazgo stripped away, dejando solo lo que es real. Annie lo estudió con respeto no found. Y la comandante Hall, ¿cómo es realmente cuando los guantes se quitan? Jason miró a través del patio a donde Eleanor se paraba hablando quietly con el coronel Whitaker y varios oficiales visitantes, su uniforme de gala gleaming bajo las luces del patio, la estrella de plata captando flashes ocasionales de brillo. Exactamente quien aparece ser, respondió. Solo más. La mañana siguiente, cadetes se reunieron en el terreno de desfile a las 0600 como usual, pero la atmósfera se había transformado completamente. Donde una vez había habido quejas, conversación casual y postura relajada de rutina, ahora había alertness, anticipación y un nuevo respeto bordering en reverencia. La comandante Hall, capitana de corbeta Hall, unidad de guerra naval especial, veterana de combate, se acercó a la formación en su uniforme estándar de entrenamiento físico, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Los cadetes ya no veían solo a una instructora.
Veían una encarnación viva de los ideales de liderazgo a los que aspiraban, alguien que había enfrentado fuego y muerte y emergido para pasar las lecciones aprendidas. Buenos días, cadetes. Comenzó exactamente como lo había hecho cada día antes. Hoy nos enfocamos en movimiento táctico y coordinación de equipo. Cadete Reynolds demostrará las técnicas apropiadas basado en la instrucción de ayer. Jason dio un paso adelante sin dudar, moviéndose a su lado con precisión nítida que reflejaba su nuevo entendimiento. Mientras comenzaba demostrando las técnicas que ella le había enseñado, Eleanor observó con esa misma mirada a Mechering, ocasionalmente ofreciendo pequeñas correcciones o insights adicionales. Los otros cadetes miraron con enfoque sin precedentes, no solo siguiendo instrucciones, sino tratando de entender los principios detrás de ellas, las lecciones de combate embedded en movimientos aparentemente simples. Y mientras el sol matutino subía más alto, proyectando sombras largas a través del terreno de desfile, algo remarkable estaba pasando en la Academia Militar de Westbrook. Un nuevo estándar estaba siendo establecido. Un llamado más alto siendo definido no a través de regulaciones o tradición, sino a través del ejemplo quieto de una mujer que había soportado fuego y emergido más fuerte, que había perdido camaradas y carried su memoria adelante, que había empujado más allá de límites convencionales para descubrir lo que el liderazgo verdaderamente significaba. Eleanor Hale miró a sus cadetes con satisfacción guardada, viendo potencial donde una vez había visto meramente orgullo y protocolo. Jason Reynolds moviéndose a través de la demostración táctica con humildad profound y precisión representaba un comienzo, el primero de muchos que podrían algún día entender lo que el teniente Brooks le había enseñado en esos momentos finales en la provincia de Helmand. Llévalos a casa, no solo de campos de batalla o territorios hostiles, sino de la oscuridad de la ignorancia a la luz del entendimiento. Del confort de la teoría a la claridad de la experiencia, de quien pensaban que eran a quien podrían convertirse cuando probados más allá de sus límites. Esa era su misión ahora. Y mientras los cadetes de la Academia de Westbrook se movían a través de sus ejercicios con nuevo propósito y determinación, la capitana de corbeta Eleanor Hale se permitió un momento de esperanza quieta. Misión aceptada, Teniente Brooks. Los llevaré a casa.